En este nuevo video tutorial vamos a ver cómo crear narraciones interactivas o no lineales. Seguro que todos y todas recordáis aquellos libros que se popularizaron muchísimo en los años 80 del siglo pasado, que eran los de Elige tu propia aventura. Leías unas cuantas páginas y llegabas a un punto en que te permitían escoger varios caminos y con cada uno de ellos ibas a una página siguiente donde continuabas con la propia historia. Hoy en día es posible hacer eso a través de las herramientas digitales, tanto para editarlos como luego para poder leerlos online. Una de las opciones que tenemos, tal vez la más simple a la hora de configurar las historias, es la herramienta de Inkel. Inkel es una empresa que se dedica a publicar historias interactivas y enriquecidas para iPad y para otros dispositivos, y además puso a disposición del público su Inkel Writer, que es un editor de narraciones interactivas y no lineales. Como se dice en la ficha de este video tutorial, podemos utilizar este editor para escribir ficción, que podéis escribirla vosotros, o hacer un proyecto con vuestros alumnos de escribir ficción no lineal, o también para poder presentarles a vuestros alumnos materiales de trabajo en este formato. Vamos a ver cómo sería una historia de este tipo. Aquí vemos un ejemplo publicado por la propia empresa Inkel Writer, que es una aventura de Arthur Conan Doyle. Entonces esto sería la portada y vemos que tenemos aquí ya un enlace sobre el que podemos pulsar. Lo abrimos, podemos incluir, como veremos, imágenes en el texto avanza y llega a un punto en que hay dos opciones que se pueden elegir, cualquiera de ellas. Según la que elijamos nos llevará por un itinerario de lectura diferente. Continuamos. Puede haber dos opciones o puede haber más. El sistema, el navegador, va a recordar en qué punto nos hemos quedado de la historia, si no la leemos toda de un tirón, pero siempre podemos volver al principio. Bueno, pues esto es como se ve el lector de narración no lineal desde la parte del lector. Ahora vamos a ver desde la parte del escritor y vamos a ver cómo se editarían los textos aquí. Veíais que estábamos en la página principal de Inkel y que hemos ido al Inkel Writer, que lo tenemos aquí. Una vez que entramos, podemos empezar ya a crear historias sin registrarnos, pero si no lo hacemos no podremos guardar nuestras historias ni publicarlas después. Entonces nos registramos simplemente con un correo electrónico y una contraseña y después hacemos el login en la página. En este momento estamos identificados ya. Podemos elegir entre empezar una nueva historia, abrir una que ya tenemos a medias, ir al tutorial, que está en inglés. Toda la página está en inglés, pero veremos que con un poco de paciencia es fácil navegar por ella. Y cuando demos una historia por finalizada podemos ir a Share y entonces con esto nos van a dar una URL que es permanente para nuestra propia historia. Nuestra historia será, por tanto, una página publicada en Internet. Esta es la primera vista del editor. Vemos que tenemos una nota donde podemos empezar a escribir. Podemos ya alterar este texto que aparece aquí por defecto y empezar a escribir. Había una vez. Y podemos ya incluir nuestro texto aquí. Veremos que los textos que se organizan por párrafos van organizados también en secciones. Las secciones se generan automáticamente, pero podemos cambiarlas o eliminarlas. Y tened en cuenta que es un etiquetado que los lectores no van a ver, solo lo vais a ver los que editéis los textos para que os sirvan de guía y de referencia. Estamos en este momento en la opción escribir. Si pasásemos a opción leer, vemos el texto como quedaría para los lectores finales. Es muy cómodo porque mientras vamos editando pues podemos ir viendo cómo nos va quedando el texto. Y además podemos desplegar aquí nuestro mapa de contenidos. Según vayamos incluyendo secciones, irán todas apareciendo aquí. Y de cada una nos indicará si tiene loose end, es decir, hilos sueltos que no llevan a ningún sitio, para que no se nos quede ningún cabo por atar y podamos dejar la historia de una manera redonda, para que nadie se pierda ni llegue a caminos sin salida. Entonces esta sección, la tabla de contenidos, la podemos tener siempre a la vista u ocultarla, como queramos. También tenemos una tabla de widgets que le llaman los de Inkel. En ella podemos dar formato al texto y tenemos otras funciones que después veremos, como por ejemplo incluir imágenes, como hemos visto en el ejemplo de antes.
Bueno, pues una vez que empezamos a escribir, había una vez, por ejemplo, un cuento. Y quiero dar ya opción para que el lector siga por un camino o por otro. Iría a añadir opción. Y en añadir opción escribo el nombre de esa opción, por ejemplo, salida. Le doy a la flecha y ya me aparece el texto que voy a incluir en esta opción salida. Y aquí teclearía ya todo mi texto. Vemos que me aparece la salida unida al párrafo anterior. Si finalmente no quiero colocar este texto aquí y lo quiero llevar a otra sección, lo que haría sería romper el vínculo y esta sección que acabo de romper no desaparecería, no la borro, sino que aparece en la tabla de contenidos al principio de todo, fuera de la organización de la historia. De esa manera puedo en cualquier momento ligarla a otro elemento, por ejemplo. Más cosas. Puedo también y debo darle un título a mi historia y puedo también y debo, si lo considero oportuno, decir quién es el autor de mi historia. Tengo además, una vez que añado, por ejemplo, una sección para continuar una historia, veo que tengo aquí unos marcadores. Veremos para lo que sirven. Y es para crear itinerarios de lectura que no sean simplemente este esquema que voy siguiendo aquí, sino que puedo hacer poniendo en un marcador una palabra, por ejemplo, una referencia que me sirva a mí, como por ejemplo recuerdo. Puedo configurar para que si el lector viene por esta zona leyendo y llega aquí, entonces que suceda otra cosa. Y eso lo haría a través de if, que puedo incluir acciones condicionadas a que el lector haya pasado por un marcador en particular. Los lectores no van a ver estos marcadores ni van a ver las condiciones específicas que yo pongo para determinado tipo de lectura o para determinado itinerario de lectura. Simplemente es una nueva herramienta que me permite a mí pues, complicar la estructura narrativa hasta límites insospechados. Y esto sería todo. Una vez que acabemos de configurar nuestra historia, de escribirla toda, iríamos, como os dije antes, a compartir y ya podemos copiar este link y dárselo a cualquier persona porque es una URL pública a través de la cual cualquier persona puede leer este texto. Voy a comentar una cosa más y es que en los textos, aunque aquí no nos aparece la opción, podemos incluir hipervínculos, es decir, links, enlaces. Y para eso, ¿cómo lo hago? Podéis verlo en el tutorial si queréis o podéis volver a nuestro video tutorial siempre que queráis para ver cómo se incluyen los hipervínculos porque tienen una sintaxis especial. Para incluir un hipervínculo colocamos simplemente una URL entre corchetes cuadrados y de esta manera nos veremos la URL con este formato pero sobre la que podemos hacer clic. Si queremos que los vínculos aparezcan como un texto subrayado en los que no se vea la URL, entonces tengo que incluirlos entre los corchetes cuadrados igual que en el anterior, pero una vez que acaba la URL, como veis aquí, introduzco una barra vertical y a continuación pongo el texto que quiero que se vea. Y de esa manera veré este texto, Inklés Website, y si pincho en él me llevará a inklestudios.com. Y nada más. Esto es todo sobre el editor de historias de Inkel y solo nos queda animaros a que creéis historias, que las compliquéis hasta puntos insospechados y que os sean muy útiles tanto para hacer ejercicios de escritura creativa con vuestros alumnos como para presentarles materiales de una forma distinta en los que puedan ir navegando e ir escogiendo opciones y que según las opciones que elijan los vayan llevando a otros caminos. Muchas gracias por vuestra atención.